Hola, ¿cómo están? Esta clase va a ser un poquitico larga. Hoy vamos a trabajar algunas expresiones que utilizan en el idioma inglés. Comencemos con la primera. Get the ball rolling. Get the ball rolling. Como hacer que la bola empiece a rodar. Probablemente significa empezar algo. ¿Listo? Como dar el primer paso. Hey, let's get the ball rolling. Hey, let's get the ball rolling. ¿Ok? Siguiente. Cut corners. ¿Qué creen que significará cut corners? Cortar las esquinas. Es hacer las cosas a medias, hacer las cosas más bien mal. ¿Ok? Entonces, hey, please, don't cut corners. No haga las cosas a medias. Hey, don't cut corners. Don't cut corners. La siguiente, estar en la misma página, estar como en la misma situación, pensar lo mismo, ¿ok? We are on the same page about this project. Sobre este proyecto, we are on the same page. O sea, pensamos lo mismo. We are on the same page. Siguiente, call it a date. Como que ya podemos terminar. We can call it a date. Oh, I'm very, very tired. I think we can call it a day. Pienso que podemos como terminarlo. We can call it a day. We can call it a day. Siguiente, cuando algo es muy fácil, ellos dicen, this project is a piece of cake. This project is a piece of cake. Este proyecto es muy fácil. This project is a piece of cake. Yeah, it's very easy. It's very easy. It's a piece of cake. Ahora, para desear buena suerte es break a leg. Que te rompas una pierna, pero realmente es que te vaya muy bien. Hey, you have a job interview today. Break a leg. Que te vaya muy bien. Break a leg. Break a leg. Ahora, pasar tiempo, parchear con amigos, hangouts. I like to hang out with my friends. I like to hang out with my friends. I like to hang out with my friends in my house, in the restaurant, in the bar, in the cafe. Where do you like to hang out with your friends? Ahora, no hay forma, no hay manera. No way. No way. No way. I can't make it. No hay forma, no puedo hacerlo. No way. No way. I can't make it. Ahora, para mostrar sorpresa. For real. For real. Es como que, ¿en serio? For real. For real. For real. En serio. ¿Ok? Ahora, eso tiene sentido. That makes sense. That makes sense. Esa historia tiene sentido. That story makes sense. That story makes sense. Ahora, depende de ti. Se puede decir it depends on you, pero más relajado, it's up to you. It's up to you. If you want to go, it's up to you. Ok, siguiente. Ok. Por allá, de vez en cuando, muy rara vez. Once in a blue moon. Una vez en una luna azul. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Y vamos con otras más, por ejemplo, por acá. Vamos con otras más. Better late than never. Mejor tarde que nunca. Better late than never. ¿Ok? Ahora, hasta ahora todo bien. So far, so good. Yo les pregunto a ustedes, ¿están entendiendo? Are you understanding? Se me responden. So far, so good. So far, so good. Y ahora, lo mejor de ambos mundos. The best of both worlds. This is the best of both worlds. Good quality for the motorcycle and good price. The best of both worlds. Muy bien. Y el último, por ejemplo, I live in a small town. Okay? I live in a small town and I like the environment, the quality of air. It's the best of both worlds. It's the best of both worlds. Espero les gusten mucho estas expresiones y pónganlas en prácticas. Bye bye. See you around.